grabando nomás y bueno. Ya chiquillos, voy a ingresar ahora con el mail del estudiante mío para poder ver todo al igual que ustedes. Ahora ustedes dicen estar viendo el PPT, ya que en esta clase va a referir a usar los procesadores de texto como una herramienta profesional, ¿ya? Eso significa que vamos a dejar de hacer correcciones de texto, tablitas, sino que vamos a entrar a ver aspectos más técnicos, chiquillos, más formales de cómo utilizarlo en el ámbito laboral, chiquillos. Probablemente muchos de ustedes ya lo han hecho, que es, por ejemplo, construir un currículum, construir otros tipos de documentos. De hecho, esto va a ser como una saga, chiquillos, donde vamos a ir trabajando con distintas herramientas para ir aprendiendo cómo estructurar diversos tipos de documentos, ¿ya? Entonces, el objetivo de la clase es utilizar los conocimientos obtenidos en las clases anteriores para manejar un procesador de texto y generar un documento profesional para la vida laboral, ¿ya? De eso se trata la idea. Bien. Recordemos que es un procesador de texto, chiquillos. Recuerden que es un software, es un programa, en el fondo, que tiene herramientas, funciones, chiquillos, que nos van a permitir redactar un texto con diferentes tipografías, que es tipo de letra, ustedes lo van a encontrar como fuente, ¿ya? El tamaño de letra, que puede ser más grande o más pequeño, dependiendo de cada caso. Caracteres, chiquillos, como puede ser un signo de interrogación, de exclamación, de puntuación, ¿ya? Colores, párrafos, efectos artísticos, entre otras cosas, chiquillos. Recuerden, chiquillos, que aquí nombramos una serie de, incluso en esta diapositiva nombramos una serie de elementos, chiquillos, que ustedes debiesen tener incorporados en el disco duro, ¿ya? Primero que software es un programa, ¿ya? Es un programa que tiene una serie de funcionalidades que nos van a permitir lograr nuestro objetivo, que puede ser procesar un texto, crear una presentación, editar una planilla de cálculo, navegar por internet, descargar un programa, realizar un plano, entre tantas otras funcionalidades que tiene, ¿ya? En el caso del procesador de texto, recuerden que nos enfocamos principalmente en lo que es redacción, ¿ya? Y en aquí entramos con los tipos de letra, que es el tipo de fuente que tiene un texto, ¿ya? Los caracteres, chiquillos, que son los símbolos que se utilizan, el tamaño de la letra, los colores, ¿ya? El tipo de párrafo, recuerden que el tipo de párrafo tiene que ver con la alineación, si quiero que sea centrado, a la izquierda, a la derecha, justificado. Un momentito, quiero buscar algo. Los efectos artísticos, chiquillos, van con la negrita, la cursiva y el subrayado, además del resaltado, ¿ya? Y también, chiquillos, hablamos de la sangría, de el interlineado, entre otros elementos. Nico, ¿me lo pido, chico? Vale. ¿Ya? Bueno, ¿para qué va a servir en el fondo este procesador de texto en un ambiente laboral? En el fondo, chiquillos, recuerden que cuando nosotros vamos a ir a trabajar o vamos a presentarnos a algún trabajo, es de suma importancia, chiquillos, la primera impresión que damos, ¿ya? Y la primera impresión la damos a través de nuestro currículum, ¿ya? Así que puede ser una experiencia satisfactoria o una experiencia desastrosa, esta primera imagen que damos. Y ahí, en el fondo, vienen las típicas preguntas que uno se hace, el por qué no me llaman. Quizás, chiquillos, se deba a que ustedes, la primera impresión que dan, no digo que sea así, chiquillos, pero se puede dar, no sea de las mejores, ¿ya? Porque cuando uno, creo que lo conversábamos hace unas cuantas semanas atrás, cuando uno, chiquillos, va a buscar un empleo, o va a dejar un currículum, o envía un currículum, probablemente no es el único que se envió, sino que se enviaron decenas o cientos de currículum a ese lugar. Por lo tanto, tengo que competir entre cientos de personas diferentes, chiquillos, para obtener ese puesto, esa vacante, ¿ya? Y ahí entra, de verdad que juega un papel muy, muy importante lo que es la primera impresión, que pega mi documento, ¿ya? Por lo tanto, que un currículum venga con falta de ortografía, con errores gramaticales, con
mal uso de mayúsculas y minúsculas, con mal uso de signos de puntuación, ¿ya? Que no venga bien alineado, que venga con distinto tipo de fuente en la misma, por ejemplo, en el mismo apartado, que no sea en el fondo un texto que me demuestre orden, y esta persona es ordenada, o sea, por lo cual, que es como un elemento que buscan mucho los empleadores, que sea una persona ordenada, que sea una persona responsable, y eso te lo puede decir, o esa impresión te lo puede entregar el currículum, y decir, ah, esta persona no me tinca, fuera, voy con otro, ¿ya? Así que por eso es muy, muy importante, chicos. Así que nosotros vamos a utilizar, o lo que digo de esta clase es poder utilizar estas herramientas que se presentaron, chiquillos, para poder generar documentos para nuestro ámbito laboral, ¿ya? Ahora, ambiente laboral. Probablemente todos hemos estado inmersos, o la gran mayoría de ustedes probablemente ha estado inmersos en un ambiente laboral. Bueno o malo, da lo mismo, chiquillos. Cómodo, incómodo, pero todos hemos estado inmersos en esta idea del ambiente laboral, ¿ya? Entonces, ya que hemos hablado, chiquillos, de dar una buena o mala impresión, mediante nuestra escritura, nuestro manejo con uso de software, chiquillos, usaremos documentos escritos, de hecho, por lo general, para darnos como una carta de presentación. De hecho, en el pasado existían las tarjetas de presentación, ¿ya? Que en un momento estuvieron muy de moda, donde en el fondo tú indicabas tu nombre, tu profesión, tu forma de contacto, tu correo electrónico, y se lo entregaba a la gente, ¿ya? Mucha gente encontró trabajo en los 90, al comienzo de los 2000 así. De hecho, probablemente los que tengan mi edad o un poquito más recordarán tener su billetera llena de tarjetitas. ¿Dónde está la tarjeta del mecánico? ¿Dónde está la tarjeta del gaffiter? ¿Dónde está la tarjeta del electricista? Empecé a buscar la tarjetita y en un medio turro de tarjetas que tenía, buscando cuál era la que correspondía. Esa era como la primera impresión que te daba. Hoy en día eso ya prácticamente no existe porque todo es digital. En el fondo yo ingreso a Google y coloco Gasfiter, Quillota, y me va a aparecer un listado gigantesco de probablemente de gente que se dedique a ese trabajo. Sea en Facebook, sea quizá en Yapo.cl, en otras aplicaciones que existan para, en el fondo, promocionar servicios, ¿no? Así que, chiquillos, hoy en día, como ese tiempo ya pasó de las tarjetitas, y hoy en día todo lo manejamos en forma de red, en forma digital, es fundamental que nuestro documento que mandemos dé la mejor impresión, ¿ya? Eh, Así que el documento tiene que ser ordenado, sin falta de ortografía, y que demuestre nuestro interés, chiquillos. Y ese punto es muy importante, ¿ya? Y aquí vamos a entrar en un tema, chiquillos, que tiene que ver con los estilos, ¿ya? Un currículum, probablemente que viene todo hecho con el mismo tipo de letra, que demuestra cero cariño, así como todo con Times New Roman 2, así como sin alineado, todo el mismo tipo de letras, sin quizás demostrarle cariño al trabajo, sino que lo hice por cumplir. Es diferente, chiquillos, encontrarse un currículum de los actuales. De hecho, muchos profes, de hecho lo conversábamos con los profes de TIC, ingresamos con currículums que eran muy distintos a los currículums tradicionales que probablemente en algún momento de tu vida el profe de lenguaje te hizo hacer. Ya que era colocar currículum vitae, antecedentes personales, antecedentes académicos y antecedentes laborales. Hoy en día funcionan estos currículums de otra manera, chiquillos, y donde se intentan resaltar otro tipo de elementos, como por ejemplo, qué habilidades tengo, de qué forma puedo aportar a la empresa, en el fondo, qué plus extra le puedo dar al lugar donde voy a ir a trabajar, ¿ya? Mostrar como algo diferente, ¿ya? Pero manteniendo, chiquillos, la buena ortografía y el orden, ¿ya? Entonces, chiquillos, aquí algunos de ustedes, yo creo que muchos de ustedes han postulado a trabajos con currículum. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes se atrevería, chiquillos, a describir qué tipo de currículum utiliza? O si tiene algún elemento especial, algo característico que le pongan a su currículum, chiquillos, para como diferenciarse del resto. Profe, pero que habitualmente piden currículo estándar solamente cuando uno se presenta a trabajo. Pero, a ver, explícame a qué te refieres con currículum estándar, chiquillos. Primero va la foto, ¿Ya? después la palabra currículum y después vienen los datos personales. ¿Ya? ¿Y después? Después vienen los datos de estudiante ¿Ya? y después viene la parte Laboral. laboral o bueno, si tiene alguna práctica antes y de ahí hacia abajo. Ok, ya, bien, gracias. Lo que tú me estás describiendo es ese currículum tradicional, ¿cierto? En el fondo, el currículum Exacto. de toda la vida. Bueno, hay currículum, chiquillos, que pueden ser muy, muy diferentes. De hecho, hoy en día, sobre todo, los más lo leen, los más jóvenes, tienden a presentar currículum diferentes, por ejemplo, donde ellos en el comienzo, en el encabezado, además de colocar su nombre, se presentan en el fondo. Que en el fondo, evitando quizás seguir esa lógica.
¿Por qué? Porque eso igual llama la atención del reclutador. Dice, este chiquillo no, este chiquillo como que no sigue en el fondo, está bien, está bonito, está ordenado, pero tiene como un caché diferente. De hecho, hoy en día se estila mucho, por ejemplo, que se destacan las habilidades blandas, ¿ya? Esas habilidades sociales, como un ejemplo muy básico, buen trato con el cliente, ¿ya? Que es como algo súper en el aire, en el fondo súper etéreo, pero tú lo destacas, así como, no, por lo general tengo buen trato con los clientes. O el profe, por ejemplo, que coloca buen trabajo, buena capacidad de trabajar con colegas, por ejemplo, o trabajar el trabajo interdisciplinario. Y tú lo vendes como una característica, en el fondo. Recuerden también, chiquillos, que los documentos como el currículum tienen que ser capaz de venderte a ti como un buen profesional, que tú te, en el fondo, es tu carta de presentación, en el fondo, es el momento en el que tú tienes para decir, miren, yo tengo esto para ofrecer, tómelo, jefe, soy la mejor opción. ¿Ya? En el fondo, para ir rompiendo quizá con esa idea del currículum tradicional. Está bien, que también es súper válido, pero si le podemos dar un caché, hay que darle un caché diferente. ¿Ya? Recuerden que todo eso vende al final. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy día, chiquillos? En la sesión de hoy día y en la de mañana, intentaremos enfocarnos en los dos tipos de documentos que más vamos a utilizar, ¿ya? Para presentar en un ambiente laboral o comunicarnos en un ambiente laboral, en muchos casos, que no sea la comunicación verbal, chiquillos, y que no sea un medio informal como el mensaje de WhatsApp en el chat de trabajo, donde la mitad de la pega es mandar memes, ¿ya? Que vamos a tratar nuevamente el email, chiquillos, pero ahora el email no como mandarle un email a una persona X, sino que un email, chiquillos, bien redactado, un buen email de presentación que vamos a complementar con un currículum. Con un currículum que vamos a evitar que sea el currículum tradicional, sino que mostrarte otras alternativas de currículum, ¿ya? Y de hecho, tomándome un poco lo que decía su compañero recién, si tienen currículum con fotos, chiquillos, no le coloquen la foto. De hecho, no lo vean como una obligación. De hecho, eso muchas veces ha sido cuestionado, chiquillos, por la justicia y por los organismos laborales pertinentes porque no corresponde, porque puede generar discriminación. Imagínate, a mí me llegan dos currículums de la misma con los mismos estudios, la misma experiencia previa o muy similar, pero uno viene con la foto, no sé, onda, voy a ocupar quizá un ejemplo de hombre, o sea, que son dos mujeres, por ejemplo. Voy a colocarme en el espacio del reclutador prejuicioso y machista. ¿Ya? No soy así en la práctica, chiquillas, pero voy a personificar esa figura. Llega un currículum de una mujer guapísima y una mujer que quizá no es tan guapa, según mi perspectiva. Y tiene los mismos estudios. ¿A quién voy a elegir? A la más guapa, probablemente. Para evitar ese prejuicio, chiquillo, que quizá yo te lo estoy presentando ahora de una forma muy banal, muy superficial, chiquillo. Imagínate, llegan dos personas al mismo trabajo, uno así onda tipo alemán, metro 90, ¿cachai? 80 kilos, musculoso, ojos verdes, tipo profe de historia cualquiera, y otro que viene quizá con el medio tajo en la cara. Así lo tipo Frank Riveri si eres futbolero. Y quizá el tipo fue un accidente automovilístico, fue un accidente en la infancia, pero yo me hago el prejuicio del tiro, ese tipo tiene cara de pato malo, como se dice en Chile. No lo voy a contratar porque probablemente en la manzana podría el cajón, jugando con el prejuicio, ¿ya? Entonces, por eso, chiquillos, como consejo, no coloquen fotos. De hecho, yo nunca he colocado una foto mía en el currículum. Yo trato de venderme por otro ámbito. Y de hecho, no caigan en eso, sobre todo las chiquillas, las mujeres, no caigan en eso. De hecho, eso no debiese pedirse, porque te genera, en el fondo, genera ese prejuicio que puede ser discriminatorio para ti y te pueda jugar en tu contra. De hecho, creo que hoy en día en Chile ya no se pide tanto el currículum con fotos, salvo para determinadas labores. Bueno, vamos a recordar algunas cositas sobre el email, chiquillos. Sé que estamos retrotrayendo, volviendo a marzo, pero nunca está de más, chiquillos, recordar aquello que sé yo. Voy a mirar, chiquillos, el chat, que no lo puedo ver ahora. Así que, discúlpenme, chiquillos. ¿A qué te refieres con eso, Constanza? ¿Te refieres a que porque colocó la foto, porque tiene quizás... Sí, también. Y porque la hacen presentarse y nunca y así. O sea, por ejemplo, esas cosas son prejuiciosas, porque yo, claro, yo te tengo que llamar, quizás en la entrevista, decirte, ¿sabes qué, chiquilla? No cumples con el perfil, quizás, gracias por llamar, gracias por venir, pero no puede ser, para no caer en esa discriminación arbitraria, imagínense, no sé, yo cuando postulé acá, por ejemplo, imagínense que aquí no le gustaban los gordos, estoy inventando,
Y yo soy gordito, po. Claro, imagínate, me discriminan por eso sin considerar mis capacidades profesionales. Yo puedo alegar discriminación. Y discriminación por aspecto físico. Y eso, chiquillos, hoy en día existen leyes contra la discriminación que tú puedes argumentar con eso e ir a la justicia. Claro, tienes que demostrar en el fondo que hubo discriminación por ese ámbito. Lo cual es difícil, pero se puede hacer en algunos casos. ¿Ya? Así que por eso, chiquillos, no le pongan fotos a sus currículum. Preséntese con toda su carta de presentación sean sus habilidades y sus capacidades. No qué tan guapo, qué tan guapa eres. Yo sé que todos ustedes son guapísimos, chiquillos, guapísimas, pero no abusen de eso. ¿Ya? Chiquillos, entonces recordemos algo sobre el email. Es un tipo de texto que se caracteriza por ser un escrito cerrado, que tiene un principio y un final, chiquillos, que es bastante conciso, que se elabora para comunicarle a una persona tus ideas, tus opiniones o tus sentimientos. En este caso, en un ámbito laboral, chiquillos, probablemente los centraríamos más en el ámbito de presentar ideas u opiniones. ¿Ya? Por ejemplo, me llega un informe y me dicen, ya, por ejemplo, ¿qué elemento le cambiarías al informe? ¿Qué le mejoraría? Bueno, escribe un mail dando tu idea y tu opinión. Y ahí tú no lo escribes como, oye, ¿sabes qué, compadre? Esta cuestión está súper fea, ¿caché? Porque hay que mejorarlo, caleta, mira. O sea, fíjate en los colores, pues, o sea, ordinario, total, no. No puedo escribir un mail así a un jefe, sino que, estimado jefe, o estimado señor no sé cuántito. Revisé el documento, me parece bastante interesante, y ahí tú redactas en el fondo un escrito coherente, con buena dicción, con buena ortografía, en este caso, con buena redacción. ¿Ya? El correo, recuerden siempre que siempre va a estar escrito en relación con quien estoy hablando. En un ámbito laboral se entenderá que estoy hablando con un compañero de trabajo, o con un superior, o con un inferior, no lo sé. Pero no voy a estar hablando con mi compadre de toda la vida para contarle, no sé, pues, que a mi hijo se metió 3 goles en el partido que jugó el fin de semana con sus compañeros. No, sino que voy a estar hablando de cosas, en el fondo se entiende, con de laborales, profesionales, por lo tanto mantendré un registro del habla, como se hablan los profes del lenguaje, acorde a esa situación. Por lo tanto recurriré a un registro culto formal, ya, ocupando los conceptos pertinentes. Por lo general, por ejemplo, los profes en clase tendemos muchas veces a recurrir a un registro que es más bien coloquial, ya, porque si yo, por ejemplo, a ustedes le hablan, pongamos que yo le hiciera historia, y comienzo a hablar de la heurística y la hermenéutica, ustedes van a decir, profe, ¿qué es esa cuestión? Pero si yo te digo, son los datos del texto, y es en el fondo lo que quiere decir el texto, cambia. ¿Ya? Por eso, chiquillos, el lenguaje depende mucho de con quién estoy hablando y cuál es el objetivo de mi mensaje. Se entiende que si yo estoy en un ambiente laboral, estoy con gente que se maneja en el tema del cual vamos a hablar, por lo tanto, recurriré a todos los conceptos y a todos los tecnicismos pertinentes para que la comunicación sea lo más precisa posible. ¿Ya? El email en el trabajo, chiquillos. El Emilio o email se ha convertido en una herramienta fundamental en el trabajo, sobre todo en este contexto de pandemia. ¿Ya? Hoy en día, sobre todo cuando estuvimos en fase 1, nosotros muchas veces no tratábamos con nuestros pares, con nuestros colegas presencialmente, y muchas veces ni siquiera por teléfono, sino que nos comunicábamos vía correo electrónico y nos mandábamos mensajes con un registro lo más formal posible. De hecho, con más de algunos de ustedes también probablemente tuvo una comunicación vía email, donde, profe, le llegó esto, profe, ¿cómo está? Profe, le mando la tarea. Y yo le respondía, gracias chiquillo, gracias estimado. ¿Ya? En el fondo ha sido o se ha convertido en una herramienta fundamental sin igual, chiquillos, para el ámbito profesional y laboral. ¿Ya? De hecho, en el caso de nosotros, profesor-estudiante o profesor-profesor, ¿ya? Pero en otras empresas, en otras faenas, en otras áreas de la producción, se trabaja con clientes y con proveedores. Quizá alguno de ustedes tiene que tener contacto vía correo electrónico con algún proveedor de algún elemento para el lugar donde ustedes trabajen, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, no entra el tuteo, no entra el palanqueo y no entra en el fondo el lenguaje coloquial, sino que entra un lenguaje más bien formal y profesional, ¿ya? Donde nosotros nos preocupamos, nos esmeramos, chiquillos, para tener, en el fondo, la mejor redacción, la mejor dicción posible, y que sea lo más claro, ¿ya? Así que, además, chiquillos, no solamente ocupamos el correo
para comunicarnos, sino también para mandar nuestros currículums, ¿ya? De hecho, creo que también lo conversamos más de alguna vez en esta jornada, que hoy en día ya prácticamente nadie va a dejar los currículums presenciales a un lugar de trabajo, salvo en contadas excepciones que te lo pidan así, o vayas con algún dato debajo del brazo. Pero por lo general, los currículums se mandan vía email. De hecho, tú tomas cualquier periódico y comienzas a ver los ámbitos de laborales, ¿ya? O de avisos de trabajo, por ejemplo, el observador, y comienzas a ver los trabajos y todos dicen enviar correo con pretensión de renta a, la típica, ¿ya? Pero sale el correo y tú lo envías al correo y te dicen, no sé, reclutación, recursos humanos, enap, recursos humanos, enap.cl, o recursos humanos, @gmail.com, típico correo que te dicen, ya, manda el correo acá, ¿ya? Entonces ya dejamos la carta. Recuerden que hace 30, 40 años atrás, para postular, por ejemplo, a un trabajo que estuviese fuera del alcance quizás de mi transporte público, tenía que hacerlo vía carta, y la carta nos demorábamos muchísimo tiempo. Así que ahora, chiquillos, la gracia que tenemos es que tenemos este correo que nos va a permitir establecer estas relaciones laborales de la forma la más fluida posible, chiquillos, no solamente con mi empleador o con mis clientes, sino que entre los departamentos. Así que por eso, chiquillos, es que es fundamental que ustedes, en el fondo, perfeccionen ya lo más posible el uso de esta herramienta, ¿ya? Porque va a ser nuestro compañero, como dice ahí, ¿ya? Ustedes probablemente recuerden esta diapositiva, o la parte que está a la derecha de esta diapositiva, donde nosotros les presentábamos cuál era la estructura de un email, donde salía el saludo vocativo, ¿ya? El fecha y el lugar de emisión, el cuerpo, ¿ya? La fórmula de despedida, y la firma y el nombre de quien está enviando el correo, ¿ya? ¿Se acuerdan que nosotros, creo que fue en la primera o segunda semana, les pedimos, ya, escribanle una carta al ministro de Salud y hagan una carta a su ídolo, pero háganlo, en el fondo, en esa época, háganlo a manito, les hagan la foto y me la mandan, ya. Ahora, la idea, chiquillos, es que ustedes, al final de estas 2 sesiones, sean capaces de enviar o enviarnos a nosotros un correo formal, ¿ya? Con su presentación, con su currículum, chiquillos, y hacer todo eso, y eso sería, en el fondo, un trabajo, en el fondo, que diría, estamos al otro lado, chiquillos, está excelente. Entonces aquí tenemos como el resumen, chiquillos, de lo que debe tener siempre una carta, o en este caso un correo electrónico, que es el fecha... Dime. ¿Pero tiene que ser hacia ustedes o puede ser hacia otra persona? Ahora, probablemente cuando veamos la pregunta esencial, probablemente sea hacia nosotros, ¿ya? En el fondo, vamos a esperar cómo es la pregunta esencial, pero un ejercicio sería, que yo te podría pedir, es que, imagínense que yo soy el jefe que ustedes están postulando al trabajo, y ustedes tienen que presentarse vía un correo y mandarme un currículum, por ejemplo. Y yo te podría decir, mira, ya, y te daré los comentarios pertinentes, o sea, está bien la presentación, te faltó esto, quizás hay que mejorar esto, usar mal el corrector ortográfico, no sé, va a depender de cada caso, ¿ya? Pero no comamos ansias, que eso sería ya para la segunda patita, así que probablemente sea para el día de mañana, si es que no hay ninguna eventualidad, ¿ya? El formato, chiquillos, ¿ya? Como ya conocemos, chiquillos, algunas herramientas de formato, que las vimos en el documento de Google, chiquillos, hay algunas que también yo puedo utilizar en los correos electrónicos, ¿ya? O bien traspasar un documento de Google a un correo electrónico para que quede bien ordenadito. Que es una estrategia que también utilizan mucho, de escribir primero el mail que van a mandar. Si es un mail muy formal, muy importante, lo escribo primero en el documento de Google, le corrijo toda la ortografía, me preocupo que la alineación sea la correcta, me preocupo que el tipo de letra sea pertinente, el interlineado, y después lo pego en el mail, lo pego y en el fondo sí lo puedo enviar, ¿ya? Así que como ya conocemos, chiquillos, con lo que está explicando el Scarlett. ya. Y aquí lo que estaba explicando, chiquilla, estaba explicando, en el fondo, cómo podemos, chiquillos, escribir un mail con todas las de la ley en la forma lo más correcta posible, lo más formal posible, chiquillos, recurriendo también a las herramientas que hemos visto en las clases anteriores.
¿ya? Donde está principalmente, chiquillos, el uso, ya hablamos del uso de sangría, el interlineado, la alineación, que son características que yo le puedo agregar a mi correo electrónico, para que en el fondo mi correo de presentación no sea el típico correo que le escribo a un amigo o le escribo a alguien, oye, aquí te mando el material y lo envío sin mayor cariño, sino que aquí tenga cierto cariño y tenga cierto cuidado, ¿ya? Lo que estamos planteando es eso, ¿ya? Y como puedes leer tú en el costado izquierdo, dice, ahora que ya conoces los múltiples usos del formato, podrás identificar nuevas cosas en materia, de la materia que habíamos hablado, como la sangría, el interlineado y la alineación, que son elementos que yo puedo agregarle a mi correo electrónico, ¿ya? De hecho, probablemente se nos queda tiempito, en la parte final te podré mostrar cómo se hace cuando yo escribo un correo electrónico, cómo le puedo agregar esos elementos, ¿ya? Bueno, y el contenido, en cuanto al contenido, chiquillos, como lo ocupamos para comunicarnos, ¿ya? Para ponernos al día de alguna novedad, contarnos algo, eso en un nivel coloquial o informal, pero si lo utilizamos a un nivel profesional, a un nivel laboral, a un nivel de una situación clave, imagínense, no sé, pues chiquillos, no que ojalá que nunca que no les pase esto, pero imagínense que tienen que, voy a inventar, tienen que pedir, por ejemplo, mandarnos un correo y pedir una oportunidad para dar una evaluación más para pasar de curso. Evidentemente que ese mail o ese correo tú no lo vas a mandar escribiéndolo como escribes por WhatsApp a un amigo. Te vas a preocupar de que esté bien escrito, que en el fondo demuestre, chiquillo, demuestre el interés. Demuestre, oye, el chiquillo se preocupó de escribir un buen correo, démosle la oportunidad. Porque muchas veces se funciona en base de esos criterios, de la impresión que generaste, ¿ya? Y en esos momentos clave, en esos momentos hay que generar una buena impresión. Y a nivel profesional, chiquillos, siempre, en la medida de lo posible, tenemos que demostrar la mejor impresión posible, ¿ya? Ya sea que manejamos el tema del que estamos hablando, o bien nos dimos el tiempo de revisar bien lo que enviamos, ¿ya? De que no traiga muchos errores, que les puede pasar, chiquillos. Nadie, tampoco que los vayan a crucificar por un error. Le dicen, no, todo mal, los chiquillos no sirven para esto. Mentira. Pero sí, si hay una seguidilla de errores, por lo general te van a decir, socio, venga para acá, comadre, compadre, mire, todo bien, pero hay que mejorar ciertas cositas. Y te lo van a decir de esa manera, ¿no? Así que, para eso, en el fondo, el mail de trabajo nos entrega herramientas, tenemos las herramientas de la corrección ortográfica, y tenemos estas herramientas de formato que le podemos dar, como la alineación, la sangría y el interlineado, ¿ya? De hecho. Recuerden, chiquillos, que cuando ustedes van a mandar un correo, sea del tipo que sea, tienen en el fondo pensar en que otra persona lo va a leer. Por lo tanto, no puede ser en el fondo, puede ser escrito de manera de dar supuestos. ¿Ya? En el fondo decir, no, pero esta persona va a entender de que yo le estoy diciendo esto. No tiene por qué ser así. ¿Ya? Uno de los elementos fundamentales de la comunicación es la claridad del mensaje. Por lo tanto, debo ser lo más claro y preciso con lo que yo estoy planteando. No me puedo quedar en el aire dando vueltas, dando supuestos, cosas a medias tintas, ¿ya? Por lo tanto, tengo que preocuparme de esa idea de entregar un mensaje claro, ¿ya? Por lo tanto, de partida tengo que presentarme, ¿ya? No puedo llegar pensando que la persona va a suponer, porque mi correo se llama Sebastián.Alvarado, va a saber que yo me llamo Sebastián Alvarado. Tengo que presentarme igual, ¿ya? También tengo que fijarme mucho en las palabras que yo escoja para hablar, ¿ya? Además de la claridad del mensaje, porque, vuelvo a insistir con el tema, tiene que llamar la atención. Tiene que ser algo que yo diga, ah, ya, ok. Profe, Dime. pero eso no puede ser discriminatorio también la forma de hablar. Si prohibieran una foto, si usted habla mal, no es lo mismo que usted puede ejercer como laboralmente. Claro, pero aquí estamos refiriendo en el fondo es que en la escritura tiene ciertas normas y reglas del lenguaje, ¿ya? Yo no te voy a cuestionar, por ejemplo, si te patina la S o hablas siseante, pero sí hay cierto registro del lenguaje que uno tiene que mantener en situaciones, ¿ya? Yo no te voy a criticar si hablas con una entonación o no, pero hay palabras o modos de expresarse que corresponden a un contexto o no, también. En un contexto laboral,
En una entrevista de trabajo yo no puedo llegar saludando con el típico chilenismo, bueno, ¿cómo estáis? Correcto. Es que por eso, es que yo me he encontrado en trabajos que la persona al final eh, habla de una manera que no es muy tradicional y quedan igual en el trabajo. Entonces, eso es lo que no entiendo de repente la parte laboral. Claro, es que ahí hay muchos temas también, chiquillos. Recuerden que hay otros aspectos que muchas veces también pueden jugar, ¿ya? Pero por lo general uno tiene que intentar dar, al menos en un primer momento, una buena impresión. Ya después, con el paso del tiempo, quizás con las confianzas que se generen, cambios, o sea, claro, por ejemplo, imagínate, no sé, hay colegas con los que yo llevo trabajando 3 años, ya hay cierto grado de confianza y nos podemos tratar de otra manera. Pero se entiende que uno, por términos generales, en una entrevista, no te voy a tratar de Ramón para arriba, Ramón para abajo, ¿cachai? Porque eso en el fondo te da a entender como que esta persona, por ejemplo, si viene un cliente, por ejemplo, quizás lo va a tratar de la misma manera y el cliente no va a reaccionar igual que yo, ¿ya? Es por eso que muchas veces uno se fija y se preocupa mucho de eso. Que en algunos lugares ocurra o no ocurra, bueno, eso va a depender de cada contexto, pero por lo general yo te puedo contar por mi experiencia, por lo general se fijan en esos detalles, ¿ya? Y también puede ocurrir aquí Don Pituto, ustedes saben que nunca, que cuando la gente tiene santos en la corte, a veces no prima tanto, chiquillos, la calidad, las cualidades ni las habilidades que tú puedas tener, sino que más bien lo que prima es el contacto, ¿ya? Quizá en esos casos ocurrió por eso, no lo sé, ¿ya? ¿Sí? No, sí, todos esos factores de repente juegan o en contra o a favor de cada persona, de cada individuo. Sí, eso también es ¿Mm? un factor, también depende mucho del lugar al que yo voy, del tipo de trabajo que voy a hacer. Porque al Eh, final uno podrá escribir muy bien un documento, claro, es un documento que al final está escrito en un computador, pero al momento de escribir esa persona en un papel cambia totalmente la escritura. ya, Lo sí, escribe con B larga, entonces al final eh, no sé de qué sirve tanto un currículo, si al final lo que realmente es valioso es la persona lo que está escribiendo realmente. Si va a escribir una bitácora, por ejemplo, una bitácora en una empresa que escriba todo mal escrito, sí, te da problema. De hecho, sí, yo entiendo. Bueno, ahí viene después lo que se llama coloquialmente la evaluación, pues. Dice Juanita, quizás no importó cómo habló el tipo, quizás tenía experiencia. También, de hecho, eso también es juega. Por ejemplo, claro, volviendo, también. de hecho, a lo que planteas tú, por ejemplo, claro, ahí después viene la evaluación de, oye, ¿quién escribió esta bitácora? ¿Quién escribió este informe? Tráelo para acá, y es como, compadre, ¿qué pasó acá? Y vienen también, recuerden que quizás tú puedes llegar al trabajo, pero eso no significa que te mantengas en el trabajo, ¿ya? Porque quizás al final, como tú dices, el papel sostiene mucho, el documento impreso sostiene mucho, pero en la práctica quizás el chiquillo no va a rendir o la persona no va a rendir, y ahí sobre azul, como probablemente más de alguno nos habrá pasado alguna vez que nos tiraron el sobre azul, ¿ya? Y también, claro, el tema de la experiencia juega también bastante, sobre todo en determinadas labores, chiquillos. Por ejemplo, en construcción, en minería, juega muchísimo ahí la experiencia, de hecho, y las personas van subiendo de jerarquía y de rango, y al final, en el fondo, ellos llegan quizá con un currículum que puede ser muy simple, muy básico, pero llegan y se hablan con un aplomo que, claro, te dicen, ya, este tipo sabe, así que ya, adentro. Ya, así que también hay muchos factores chiquillos que incluyen, aquí estamos hablando en el fondo del primer paso, del cómo presentarte para llegar, después el cómo te mantienes, ya es situación de cada uno. ¿Bien? Entonces, pero gracias chiquillos por los comentarios de la votación. Ahí en el fondo ustedes van complementando quizás con lo que ustedes han vivido con su experiencia. ¿Ya? Bueno, es muy importante chiquillos las palabras que escojas al momento de redactar el asunto. El asunto del correo es en el fondo el título que yo le doy al correo. Cuando ustedes en un correo electrónico ingresan, colocan el para quién va dirigido, supongamos, en este caso, supongamos que fuera para mí, sebastián.alvarado@clpt2.cl. Después aparece el correo de ustedes y después aparece el asunto con copia, que por lo general se deja en blanco, y luego colocas asunto. Y en el asunto es el tema que tú vas a tratar en el mail. Por ejemplo, si tú me envías un mensaje en blanco, sin asunto, yo no sé por qué viene tu correo. Pero si tú me colocas, por ejemplo, preguntas esenciales pendientes, tip, yo sé que este compadre me está mandando las preguntas esenciales. O sea, el asunto es muy importante. Imagínense en una faena,
donde están postulando quizá maestro mecánico, maestro de mantención, maestro de tubería y otras tantas labores y te dicen, identifique el asunto. Si yo voy como maestro mecánico no le puedo colocar maestro solamente. Yo tengo que colocarle maestro primero mecánico o maestro mayor para identificar a qué cargo voy. Por eso, chiquillos, es súper importante que ustedes identifiquen bien el tema del que va a tratar su currículum, o sea, su correo, perdón, su presentación, ¿ya? Así que ese factor es clave, ¿ya? Elegirlas bien, chiquillos, y no ser tampoco demasiado extenso, no es como pensarme, no sé, voy a inventar Sebastián Alvarado, profesor de Historia y Geografía y Ciencias Sociales en Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. No. Con colocar profesor de Historia, yo ya sé que el currículum que quizás va a ese colegio, este tipo viene a postular a profesor de Historia. Punto. Eso se refiere con elegir bien las palabras, en el fondo, no ser redundante y no ser demasiado extenso tampoco, sino que preciso en el fondo que sea, aquí te lo planteamos una cantidad de palabras entre 3 y 6, puede ser un poquito más chiquillo, ¿no? Tampoco es que sea a rajatabla así, ¿ya? Y también si puedes contar lo que va en tu correo también es mejor. Si yo coloco currículum, profesor de historia, ya sabes lo que va. Cuando tú postulas siempre por lo general a un correo, tú vas a colocar currículum, no sé, con maestro primera mecánica. Sea lo que va. Y así los puedo distribuir a quien le corresponde y hago el trabajo más expedito. Y pasa el primer filtro, que es el filtro del correo. ¿Ya? Que si el correo va sin asunto, lo descarto. El reclutador lo descarta al tiro. Si va con falta de ortografía, lo va a descartar. Netamente por un criterio de primera imagen. Esté bien o esté mal, eso será opinión personal, chiquillos, pero los reclutadores funcionan así. ¿Ya? Ahora, el saludo atemporal y adaptado al receptor. Atemporal significa decir, por ejemplo, estimado Nicolás, 2 puntos, si es el nombre. ¿Ya? O estimado señor, ¿ya? O señor Nicolás, 2 puntos, ¿ya? Eso se refiere con ser atemporal y adaptado. No colocar buenos días, buenas tardes, buenas noches, chiquillos. ¿Por qué? Porque yo no sé qué lo va a leer la persona. Imagínate, yo le coloco buenos días y lo mandé, no sé, para las 12 de la noche. Es como que no pega ni junta. ¿Ya? También saber si la persona que lo va a leer es un hombre o una mujer, también me ayuda a saber si me dirijo estimado o estimada. En el caso de no saberlo, por lo general, uno que opta por usar estimado, diagonal A. Y queda como estimado o estimada, ¿ya? Esa es la idea, chiquillos, de, en el fondo, un saludo atemporal y un saludo adaptado al receptor, ¿ya? Así que ten en cuenta que, aunque tú respondas un email por la mañana, el interlocutor lo puede leer en la tarde, ¿ya? Por lo tanto, evita saludos como buenos días, buenas tardes, ¿ya? O sustitúyelo, reemplázalo por un hola, o incluso un estimado. Por lo general, yo hablando de mi experiencia personal, ocupo el estimado. Estimado o estimada. Si no sé el nombre de la persona, dejo estimado o estimada, 2 puntos, y listo. ¿Ya? Y así en el fondo demuestra cierto respeto a la persona que lo está leyendo. El hola, me parece a mí, siendo súper honesto, que es algo como más, cuando ya tengo más confianza. ¿Ya? En mi opinión personal, yo preferiría, de verdad, y dándole como consejo, que ocupen el estimado. De hecho, es una muy buena forma de presentarse. O estimada en el caso de que sea una mujer. ¿Ya? Más de si la relación es verdaderamente formal. Recuerden, chiquillos, que por lo general, cuando uno conoce a alguien, tiende a ser más formal. ¿Ya? En el fondo evita la confianza, el palanqueo, ¿ya? Aunque yo, por ejemplo, quizá lo ubique a la persona, pero no tengo la amistad, no le voy a decir, buena compadre, ¿cómo estáis? En el saludo, por ejemplo, cuando estoy postulando un trabajo donde él está. Bueno, estimado señor, tanto. ¿Ya? Así que eso es súper importante, chiquillos. Eso, chiquillos, ¿cuántos de ustedes, los que están acá, han postulado por correo electrónico algún trabajo, chiquillos? Y si hay acá chiquillos que lo hayan hecho, o chiquillas que lo hayan hecho, ¿cómo saludan en el correo? Escriben estimado, hola, buenos días. ¿O no han postulado por lo general a trabajos por email, chiquillos? Profe, yo he postulado, pero resulta de que arriba donde dice, no sé,
CC, que sale ¿Eh? las 12 redondas. Sí, con Y ahí copia. le pongo, no sé, postulación a cargo tanto y abajo pongo adjunto documento requerido. Pero no Ah, saludo. ya, ok, mira, donde dice CC es con copia. En el fondo, esa CC es para que tú crees otra dirección a la cual tú quieres que vaya copiado el documento. Ay, perdón, donde dice asunto. Eso. Donde dice asunto. Ahí está. Sí, tranquila. Yo sí dije, raro porque no te aceptaría el correo, te diría, Tony Pinchó dice, hola, junto a mi currículum. ya. Eso, por ejemplo, está bien, es formal, pero ahí es poco, todo tiene el tema que como que eres demasiado breve. ¿Ya? Es como, hola, mando esto. Ahí por lo general, uno por lo general desarrolla un poquito, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Estimado, 2 puntos, esperando que se encuentre muy bien, le adjunto mi currículum para tal cargo. Punto, esperando una pronta respuesta, me despido atentamente, pum, y le tiro mi nombre, mis datos. ¿Ya? En el fondo está bien ser breve, pero tampoco, chiquillos, ser tan así como una frase y enviar. Porque también te demuestra ese sentido de que, pues, este chiquillo lo mandó casi como por compromiso, quizás. ¿Ya? No digo que sea así, pero da esa impresión. Es como cuando uno como profe le dice, chiquillo, ¿y esta respuesta de una línea me mandaste? Es como la misma idea. ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el desarrollo de la respuesta? ¿Ya? Así que tampoco la idea es irse al extremo de contarle, no sé, cuántos ramos cursaste, qué cursos tiene ahí, y hasta el currículum. Pero sí dar una presentación con un poquito más de amor y cariño. ¿Ya? De hecho, sintetiza al máximo el contenido. Aquí entramos en este punto que yo les proponía y que la Connie decía como yo, hola, adjunto mi currículum, saludos, ¿ya? Está bien ser sintético, está bien ser breve, pero tampoco ser tan breve, ¿ya? Así que, por eso, aquí les planteamos, ya esto, chiquillos, es real, de hecho, estas cosas muchos reclutadores las han contado, gente que se dedica a trabajar en recursos humanos. Es muy probable que tu respuesta sea leída con prisas por el, o sea leída rápidamente. No se vaya a tener 5 minutos a leer tu correo, probablemente 30 segundos y fuera. ¿Ya? Porque va a estar probablemente demasiado ocupado, porque, vuelvo a insistir, a una plaza, a una vacante de trabajo, no postulo yo y 2 personas más, probablemente postulan decenas. ¿Ya? Yo te hablo de la experiencia del profe de historia, o sea, pueden postular 100 a un cupo. Y el reclutador o el tipo que está leyendo, que puede ser el jefe de UTP o algún administrativo del colegio, no va a darse 5 minutos a leer 100 correos, sino que quizás va a hacer tarea oral y va a revisar así, pum, 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 pum. Por lo tanto, ojalá que sea breve, ya, tampoco tan breve que sea de una frase, ya. Por esa razón, el correo no debe, o sea, el email que yo coloque como presentación a mi correo, a mi currículum, no debe ser muy largo, ¿ya? Aunque tengan muchas justificaciones y explicaciones de dar el de tu currículum, de por qué llegaste a estudiar donde estudiaste, por qué trabajaste donde trabajaste. Eso, si a la persona realmente le interesa, te lo va a consultar cuando sea tu entrevista. Por lo tanto, tienes que pensar en ser bien breve, bien conciso, pero demostrando interés. Y ese es otro aspecto clave, ¿ya? Se aconseja que el cuerpo del mensaje de correo electrónico no supere los 3 párrafos, en general. O sea, si tengo que mandar un texto mucho más extenso, lo adjunto como un documento, ¿ya? Pero el correo, por lo general, para una presentación de un currículum, que sea de 3 líneas, 5, de 3, 4 líneas, está bien, que es lo que tú puedes leer, por ejemplo, en 30 segundos, un minuto, ¿ya? Y siempre, chiquillos, recuerden demostrando el respeto y el interés en el fondo. Como ser atento al momento de presentarme con hola, soy tal, y postulo a tal cargo, ¿ya? Y después termino con la fórmula final de, esperando que esté muy bien, me despido atentamente y vuelvo a colocar mis datos. Y eso sería una presentación, digamos, a dos que uno diría, ah, ya, el chiquillo se preocupó de escribir. Ah, otro dato. Si van a postular a varios trabajos al mismo tiempo, no cometan el error, chiquillos, de mandar todos los correos juntos. O sea, de colocar, por ejemplo, supongamos, sobraval.cl, torre.cl, no sé, pues ccu.cl, bodegalmolino.cl. No los colocan todos juntos, sino que háganlo uno por uno. Porque imagínate lo que sería, y si aquí Nicolás me hace así como, sí. Imagínense, chiquillos, lo que sería por una persona que recibe un correo tuyo y te dice, oye, pero este tipo lo mandó como a 10 empresas al mismo tiempo, o sea, está postulando al voleo. Así que por eso es muy importante que ustedes lo hagan en forma particular. ¿Ya? Y de hecho, ojo,
ojalá que no superen los 3 párrafos de extensión, chiquillos, ¿no? A todo reventar. No sé si alguno de ustedes, chiquillos, tendrá ahí algún otro comentario, alguna otra acotación. De hecho, si ustedes fueran reclutadores, por ejemplo, y les llegara un testamento de 20 párrafos, ¿lo leerían? ¿O dirían, no, este tipo se fue en volada? ¿Siguiente? Pero si es interesante lo que él manda, yo me doy el tiempo de los 20 párrafos. Ya, tú te darías el tiempo, por ejemplo. A pesar de que eso significaría a ti, no sé, perder, por ejemplo, supongamos que tienes un día para escoger al candidato y te significara, no sé, destinar 10, 15 minutos de leerlo, ¿lo leerías? Si encuentro que me mandó lo que estoy buscando, sí me doy tiempo, porque por lo mejor solamente es el postulante que necesito. Ya. O sea, a pesar de que hubieran 100 postulantes más. Ahí no, yo creo que, como dice usted, Ya, es que ese es el punto, ¿cachai? Porque el punto acá es que por lo general nosotros nos vamos a postular solos. Y cuando tú lanzas una vacante de trabajo, llega más de una persona, llegan por lo general 20, 30, 40, 50 currículos, dependiendo de qué cargo sea, qué tan cotizado sea el cargo, de qué tanta gente haya disponible con los estudios para el cargo. O sea, por eso digo, quizás que fuera un correo, ya, me puedo dar el tiempo de leerlo, pero si son 20, 50, y tengo un día para decir, me dice el jefe, oye, tenéis un día, chiquillo, para tener esto listo. Chuta. Y va a mirar la bandeja de entrada y son 80 correos. Hay que echarle una mirada rápida, y pum, pum, no me voy a dar el tiempo de leer 20 párrafos, ¿ya? Por eso, por lo general, te digo, 5 líneas quizás las puedo leer rápidamente, así como ya, ya, listo. Pasó el primer filtro, y vamos acá, y vamos acá. Así funciona este mundillo, chiquillos, este mundillo de la búsqueda del trabajo, chiquillos, y de mandar correos por temas laborales. Es un mundo que a veces es bastante de dulce y agraz, chiquillos. Te llaman o no te llaman, y muchas veces se deben a estos detalles. A pesar de que tú seas el mejor profesional del mundo, chiquillo, el más responsable, el que tiene las mejores habilidades, pero es así. Todos sabemos que no siempre queda el mejor en el puesto, ¿ya? Entonces, y por último, como aspecto relevante, no olvidarse de despedirse, ¿ya? Piensa que es como lo que estoy haciendo en el correo es una presentación, como que me dijeran, tienes 30 segundos para presentarte ahora. Y cuando tú te presentas con alguien, hola, ¿cómo estás? Soy tal persona, y te despides, que esté muy bien, cuídese, chao. Lo mismo acá. Entonces, no debemos caer en el error, chiquillos, de, por prisa, no terminar un correo sin despedirnos, ¿ya? Siempre recuerden que es tan importante como el saludar y el presentarse, el despedirse, ¿ya? Y en este caso también existen fórmulas que son atemporales, chiquillos, y que son bastante estándar para despedirse de una persona, ¿ya? Y aquí decimos por qué también es importante, porque eso se puede ver como algo poco profesional o abrupto. De hecho, por lo general, cuando tú llegas a tu empresa o tu lugar de trabajo, y evidentemente no recorres todo el lugar para saludar a toda la gente, pero con la gente que te vas topando la saludas, le dices, hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo se encuentra? Y cuando te vas también, chao chiquillos, cuídense, que estén bien, chao, chao, y eso lo mantenemos, lo hacemos en forma oral, cuando me presento vía correo es exactamente lo mismo. Por lo tanto, también tengo que despedirme, ¿ya? Por lo general, se puede utilizar un saludo, que pases un buen día, espero tu respuesta, o quedo atento a tus respuestas, chiquillos, son fórmulas que por lo general se utilizan, ¿ya? O el ejemplo más clásico, quizá, es el que ustedes probablemente habrán visto en las agendas de sus hijos, aquellos que son padres, o que ustedes recordarán como estudiantes, niños y jóvenes, en su libreta de comunicaciones, cuando el profesor o profesora te escribía atentamente. Cuando te mandaba una comunicación para la casa diciendo, ¿sabe qué? Juanito rompió 3 vidrios de la sala porque se puso a jugar a la pelota. Juanito o Pedrito va a tener que pagar los vidrios, ¿ya? Y también usted va a tener que, en el fondo, su hijo se va a ir suspendido por 3 días por jugar a la pelota dentro de la sala. Y al final te coloca atentamente. O sea, te tiró pura mala noticia y atentamente, ¿ya? Pero eso, chiquillo, es importante. Es importante el saber despedirnos en un correo, ¿ya? Sobre todo si es un correo laboral, de presentación y cosas por el estilo, ¿ya? Y la importancia de la firma, chiquillos, aquí nos referimos a firma, evidentemente no a nuestra firma que tenemos en la cédula, por si acaso, ¿ya? Sino que la firma es en el fondo indicar
quién mandó el correo, ¿ya? Y también poder colocar alguna información que sea relevante para el ámbito laboral, ¿ya? De hecho, esto yo lo puedo configurar automáticamente en mi correo electrónico, que aparezca la firma después de enviarse un correo, ¿ya? Probablemente algunos de ustedes que hayan recibido algún correo mío se habrán dado cuenta que probablemente vaya con una firma al final. Y dice mi nombre, la profesión que tengo, el grado académico que tengo y los estudios que tengo. Que por lo general es lo que hacen muchos los profesionales. De hecho, colocar qué título tienes, cuál es tu profesión, y así te presentas también en el fondo. Dices, es esta persona con la que yo me estoy comunicando. Cuando te responden, por ejemplo, de una empresa, un correo de un currículum, te colocan, estimado, acabo de recibir su correo, muchas veces te colocan así, Juanita Pérez, encargada de recursos humanos, empresa tanto. Me lo respondieron. Sea una respuesta automática o no. Así que es muy importante, chiquillos, que ojalá ustedes puedan agregar una firma. Sé que no es lo más fácil, pero de hecho, si tenemos tiempo, quizás en algún momento les podemos enseñar a cómo colocar una firma de forma automática. Si no saben, por mientras, al final de su correo, recuerden siempre colocar su nombre. Su nombre y en el fondo la profesión que tienen, ¿ya? O los estudios que tengan, chiquillos, o lo que estén trabajando, o lo que trabajen, ¿ya? Para que la persona pueda saber con quién está también conversando. Para que no sea algo tan impersonal, ¿ya? Y quizás si yo estoy postulando, por ejemplo, voy a inventar una pega de maestro mecánico, yo coloco a Sebastián Alvarado, abajo coloco maestro mecánico nivel superior. Y ahí el tipo el tipo tiene estudios. Y coloco al lado, no sé, Universidad Técnica Federico Santamaría. Estoy inventando. ¿Ya? Entonces, incluir la firma de forma automática al final de cada mail es una funcionalidad que la mayoría de los servidores de correo te permiten implementar. Y eso te permite mostrar una imagen mucho más seria y profesional, ¿ya? Además, te evita tener que presentarte cada vez que envías un email. O sea, tener que estar escribiéndolo a cada rato. En el fondo, si tú lo dejas automáticamente, te lo va al tiro a reenviar y a redireccionar con, en el fondo, tu firma de profesional. ¿Ya? Lleva el toque. ¿Sí me llega el tiro la respuesta? Sí. De hecho, es... y ojo, sí, es lo mismo que nosotros te decimos en las pruebas, aquí va lo mismo. Antes de entregar, revisa. Típica respuesta, profe. Antes de entregar la prueba, revísala, por favor. O el profe se paró al lado tuyo y te miró la prueba y te dijo, chiquillos, lean bien antes de entregar. Probablemente más de alguno le tocó esa experiencia. Aquí lo mismo, pero entonces, antes de enviar tu correo, léelo. Date el minuto, chiquillos. Si estás postulando a algo profesional o estás mandando un correo importante, date el tiempo de leerlo. Lo hagas en el teléfono o lo hagas en una computadora. Léelo, revísalo, fíjate bien en lo que escribiste. Fíjate bien en las faltas de ortografía. Fíjate bien si no eres redundante, si no repetiste palabras, ¿ya? Son errores que por lo general te pueden pasar, ¿ya? Y para evitar que te pasen por apurón, como me ha pasado muchas veces a mí, fíjate, date un minuto y léelo de fondo lo que tú acabas de escribir. Y piensa, si yo recibo este correo, ¿lo entendería? ¿Diría que presenta una buena imagen? ¿O estaría dando una buena primera impresión? Si mi respuesta es sí, y me di cuenta que no tengo falta de ortografía y que está perfecto, lo puedo enviar. ¿Ya? Y aquí también, chiquillos, un último tip. No escriban los correos con mayúsculas. ¿Ya? Traten de respetar en ese sentido las reglas gramaticales, chiquillos, del uso de mayúsculas y minúsculas. ¿Ya? Así que fíjense bien que en el fondo su correo o en el fondo su bloqueo de mayúsculas no está activado. En el fondo, para que no escriban todo en mayúsculas. ¿Ya? Porque eso también, chiquillos, es como no tiende a dar una buena imagen. ¿Ya? Porque en el fondo dice, el tipo lo escribió sin fijarse si tenía activado el bloqueo de mayúscula o no, y no respetan en el fondo las reglas básicas del español, ¿ya? O del lenguaje, que es el uso de mayúsculas y minúsculas cuando corresponde. ¿Ya? Con todos esos tips, chiquillos, nosotros ya estaríamos listos para mandar nuestro correo presentando la oferta a un jefe. ¿Ya? Y probablemente vamos a quedar hasta ahí, y esto lo haremos ya la próxima clase, donde nosotros ya vamos a pasar, chiquillos, a enviar un correo. Un correo formal, chiquillos, con todo esto que hemos hablado acá. ¿Ya?
Así que probablemente lo recordaremos en la próxima clase y haremos el ejercicio. Chiquillos, antes de terminar, ¿dudas, consultas, preguntas que tengan? Yo la duda que tengo es que la próxima tarea que va a mandar es hacer un correo formal para usted. Mira, todavía no llegamos a la pregunta esencial, así que cuando lleguemos ahí, la vamos a Ya. saber, ¿ya? Generalmente a la segunda clase del tema viene la pregunta esencial, así que no coma ansia, chiquilla. Ya. Sí, eso era. Ya que, ¿alguna otra consulta, chiquillos, si no para terminar la clase? Ya voy a dejar de compartir. ¿Ya? Ahora voy a guardar el correo.